su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Qué bendición, amables televidentes y radioyentes, el que nuevamente estemos aquí para acompañarles en este día tan hermoso que Dios nos da. Acompañarles de esta manera que lo hago siempre, como es trayéndoles el estudio de la lección de la escuela sabática. Una lección diferente a la que la mayoría de adventistas estudia. Digo diferente porque viene solo a la ley y al testimonio. Aquí todos los comentarios o todo lo que se trae o trae la lección es 100% Biblia y espíritu de profecía. Y es muy hermoso saber cómo el Señor habla a nosotros hoy. Hoy tengo el privilegio de que me acompañe una amiga y hermana, y yo hasta la considero como mi segunda mamá. Es decir, la hermana Mercedes Argueta, conocida cariñosamente en nuestra iglesia como Cielito. Buenos días y bienvenida. Buenos días, pastor. Un privilegio estar aquí con usted, sirviendo al Señor de la manera que usted me ha pedido que lo haga hoy. Y espero que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría para podernos dirigir a la audiencia, que es mucha, pastor. Amén, así es, en Cielito. Muchas partes del mundo. Y estoy contenta porque tenemos noticias de que en muchas partes, ¿verdad? Exactamente. Aceptan el mensaje verdadero del Señor. Así es. Y le agradezco por haberme invitado y espero que el Señor me ayude. Amén, amén. No, yo estoy contento también, Cielito, que usted haya aceptado la invitación. Así que, ¿qué le parece si esa es la oración ya para empezar? Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por la vida, por las bendiciones que hemos recibido de ti cada día, Señor. Así es. Especialmente, Padre, porque tu palabra es clara, donde nos enseña cómo conducirnos, Señor. Te pedimos, Padre, que así ayudes a toda la audiencia para que todos podamos ser alimentados con tu palabra y que pongamos en práctica, Señor, todo lo que estudiamos. Amén. Bendícenos, Padre, bendice a toda la audiencia, que todos seamos bendecidos, Señor. Así es. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amables televidentes, en el contexto de planificando una familia victoriosa, nosotros vamos a encontrar cómo Dios prohíbe los matrimonios de creyentes con incrédulos, porque los resultados son desastrosos. ¿No es cierto, Cielito? Así es. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Dice, vamos a leer aquí en Jueces 3, del 5 al 8, y dice, fue un problema muy grande, ¿verdad?, para los hijos, para los israelitas. Sí. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jeuseos. Y tomaron de sus hijas por esposa y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Sirataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Es tremendo estar contra la voluntad de Dios, Sí. pastor, porque imagínense, estos israelitas sirvieron a los dioses enemigos del Señor, pero el Señor los entregó en manos del mismo enemigo. Sí, del rey exactamente. enemigo, porque el Señor no tolera pues que nosotros tengamos otros dioses, porque Él es el único Dios a quien debemos adorar. Pero si usted nota, Cielito, todo comenzó con un error, y es en el hecho de tomar a las hijas de los idólatras por mujeres, por esposas. Y qué triste, dice que los israelitas le dieron sus hijas a los hijos de los idólatras, de manera que terminaron sirviendo a los dioses de ellos. Y qué lamentable esto, porque dice que al final
con eso hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y se olvidaron de él. Qué lamentable es, cielito, que uno, pues, estando en la iglesia como joven, como soltero, y uno muy activo, muy bonito, sirviendo al Señor, de repente escoja por allí una joven para que sea esposa o esposo, que pues esté afuera en el mundo. Qué triste es cuando esa persona lo arrastra al mundo. Yo me recuerdo una vez, un muchacho en la iglesia me dijo, quiero entregar más a Dios, me dijo, yo quiero servir al Señor, me dijo, y voy a estar viniendo, me dijo. Pero de repente se enamoró ahí de una joven mundana y esta lo sacó prácticamente y no pudo él más continuar en los caminos de Dios. Y por ahí está todavía perdido. Lo que dice aquí la Biblia, se olvidaron de Dios para servir a los dioses de las personas a quienes buscan como pareja. La verdad es que son desastrosos los resultados de una relación que sea de un creyente y un incrédulo. Pero bueno, cielito, nosotros lo hemos leído en Jueces. Sin embargo, parece que esta instrucción o este mandato de Dios había sido dado con mucha anticipación allá en los días de Moisés. Y leemos en Deuteronomio 7, versículo 3. Y dice así, ¿ya lo tienes? Sí. Dice, y no emparenterás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Era muy claro, ¿verdad? Desde tiempos antiguos. Sí, o sea que lo que hicieron los israelitas en el tiempo de los jueces fue una clara violación a un mandato de Dios dado con mucha anticipación por Moisés, a través de Moisés. Dios advertía a su pueblo en contra de la idolatría y les decía, no vayan a emparentar con ellas, es decir, no vayas a darle tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. No vayas a hacer esto, decía Dios. Pero nosotros vemos en el tiempo de los jueces que justamente eso que Dios dijo que no hicieran, eso hicieron. Qué rebeldía, qué dureza de nosotros los seres humanos en cuanto a desoír. Exactamente, a desoír la voz de Dios. Y por esas razones que, si usted vio, dice que en el tiempo de los jueces, por 8 años, dice, terminaron siendo esclavos del rey ese, Cusán-Risataín. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que trajo como resultado, terminar siendo esclavos. Y así es el ser humano ahora. Termina siendo esclavo de Satanás cuando desoye la voz del Señor, cuando las instrucciones de Dios no se toman en cuenta. Por esa razón es que Nehemías, sabiendo todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel por ser rebelde, y sabiendo que eso era desagradable para Dios, es interesante cómo Nehemías, hermana, enojado con aquellos que andaban buscando mujeres incrédulas como esposas, cómo él actuó. Es interesante, ¿por qué no lo leemos en Nehemías 13? ¿Verdad? Sí. Nehemías 13. Nehemías 13 del 23 al 26 y dice así. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado esposas de Asdod, amonita y mozabitas, y de sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod y no podían hablar la lengua de los judíos, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis a sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios,
Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún en él hicieron pecar, y aún a él hicieron pecar las esposas extranjeras. ¿Qué piensa, Cielito, de esto? Qué terrible, ¿verdad? Porque es una cadenita, pastor, que trae cuando uno desobedece en una cosita poca, así viene desobedeciendo en más y más y más hasta que cae en el pecado. Y si usted nota, mire, Salomón es puesto aquí por Nehemías como un ejemplo negativo. Y diciendo con esto que los matrimonios mixtos pues conducen al pecado, es lo que él está diciendo. Y él reconocía que los dirigentes funcionaban como modelos, y por eso es que él se enoja, pues dice de que los agarró, dice, los azotó. Sí. Los azotó, dice, y hasta les arrancó los cabellos, los mandó a rapar, para que todos aquellos que anduvieran con la cabeza pelada ahí pudieran saber de que por desobedientes Nehemías les había rapado la cabeza, porque andaban con esa práctica de andarle dando sus hijas a los incrédulos, o ellos mismos tenían mujeres incrédulas, y era una idolatría tremenda. Ya me imagino yo allí en ese tiempo cuando Nehemías estaba, hermana, cómo andaban algunos líderes de la iglesia con la cabeza rapada, y todo el mundo del pueblo sabiendo de que andaba rapado, porque Nehemías lo había puesto como evidencia de que era un idólatra, y los azotó y los castigó, y dijo, ¿cómo es posible? Dijo Nehemías, que ustedes hagan esto, cuando Salomón, siendo uno de los mejores reyes, hizo lo mismo. Pero era un pecado. Entonces nosotros podemos ver cómo somos amonestados por la palabra de Dios y advertidos en cuanto a que eso no es bueno. Mire qué tremendo, dice que hasta los niños que habían nacido ya no hablaban el idioma de los judíos. Ahora estaban hablando el idioma de los filisteos, o estaban hablando el idioma de los babilonios, estaban hablando el idioma de la mujer incrédula, idólatra que se habían buscado. Y es triste porque hoy también se da. De repente hay un hermanito que pues por ahí se enamora hasta de una mujer que no es ni de su raza, ni de su país, digámoslo así, sino que de otro país, y esta mujer no quiere nada con el mensaje, y por último los niños ya ni el idioma de él hablan, y mucho menos quieren nada con Dios, porque la mujer se los lleva para su religión, sí, para su creencia. Entonces dice Nehemías, no, dice, ya los hijos ni hablaban el idioma judaico, dice. Entonces nosotros podemos ver que realmente el unirse en yugo desigual, el buscarse una pareja que no sea creyente, que no sea de la misma fe, va a traer como resultado un desastre para la persona. Y si queremos planificar una familia victoriosa, pues tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir a alguien como esposo o como esposa, que sea de la misma fe, que sea bueno, hasta la cultura ayuda también, hasta que sea de la misma cultura, para que pues pueda funcionar. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que Dios fue bien sabio al decirle al pueblo, al advertirle, no hagan eso, y pues vemos los resultados que sucedieron al desobedecer. Bueno, el don de profecía, Cielito, tiene aquí pues para nosotros instrucción adicional de lo que hemos leído en cuanto a esto que no se tiene que hacer. ¿Qué le parece si usted nos comparte aquí algo de lo que está escrito en el don de profecía? Sí, mire, aquí dice una porcioncita muy bonita, dice, nunca se case con un incrédulo. Dice en nuestra elevada vocación, página 259. Los hermanitos que tienen estos libros, léanlos, para que vean ustedes cómo el Señor y el Espíritu de Profecía nos amonesta de que elijamos por voluntad de Dios con quién nos vamos a juntar. Exactamente. Así es. Pero mire que bien, como dice usted, bien directa la partecita esa, nunca se case con un incrédulo. Sí. Así que qué bonito sería que los jóvenes que no se han casado entendieran esto. Nunca te cases con un incrédulo. Si Dios lo ha dicho, que no lo hagas, no lo hagas porque te va a ir mal. No la vas a pasar bien. ¿Cree usted que puede haber alguna excepción, pastor? Bueno, en la misericordia de Dios se puede dar, pero siempre va a haber algo que puede experimentar de lucha o de obstáculo. Sí. Pero cuando tenemos la luz, cuando ya tenemos
pues la orientación, pues lo primero que debería de hacer la muchacha o el muchacho es ver que ese incrédulo, que pues como dice usted, hay excepciones, pues venga y crea en su Dios. Pero imagínese si no quiere venir a la iglesia, Sí. no le interesa que ella o él vaya a la iglesia, pues ya casados van a venir los conflictos. Así es. Porque le va a decir tú y a tu iglesia que solo para ahí te vas los sábados y no estás con nosotros. Van a haber problemas. Es un conflicto. Exacto, entonces por eso dicen nunca se case con un incrédulo, a menos que éste venga y termine creyendo en lo que usted cree y se convierta al Señor, y entonces ya convertido usted se case. Pero si no cree en Dios, si no busca a Dios, entonces pierde su tiempo. Yo me recuerdo una vez, hablando con mi hija, yo le dije, mira, si ese muchacho con quien tú andas no viene a la iglesia y no busca de Dios, le digo, está yendo contra la palabra. Y si un día decides casarte con él, vas a ir contra la voluntad de Dios. Y cuando ya conoce uno el camino y ya está advertido, pues los resultados son nefastos. Tú tienes que buscar de que ese muchacho crea en el Dios que tú crees, adore a Dios en el día en que tú lo adoras, conozca por qué tú eres seguidora de este Dios todopoderoso al cual servimos, y que Él también busque los caminos que tú buscas. Y estando en esos caminos, entonces, pues por ahí el Espíritu de Dios va a hacer la obra y su corazón, Él va a entregarlo a Jesús. Pero si no lo haces y luego terminas ahí casándote con Él, cuando tienes la luz, eso es jugar con fuego. Así que pueden haber excepciones, pero cuando tenemos el conocimiento, es bien difícil meterse, como dicen, a esa camisa de 11 varas. Quiero contarle mi testimonio, pastor. A ver, porque diga, Celita. Yo me casé con mi esposo recién bautizada en la iglesia adventista. Ok. Él no era adventista. Ajá. Yo le di el mensaje, pero yo no tenía este conocimiento, pastor. Exacto. Ahora yo a veces dudo, digo yo, Señor, ¿por qué lo hice? Cuando estudio estas lecciones ahora me pongo a pensar, pero el Señor es misericordioso, Sí, pastor, exacto. y me dio la oportunidad de poderle dar el mensaje, y doy gloria a Dios porque Él Abrazó el está mensaje. creyendo. Amén, amén. Pero eso no quiere decir que siempre lo puede hacer uno, ¿verdad? Porque cuando uno ya tiene el conocimiento, pastor, ya no lo debe Sí, hacer. no, y en ese caso Yo no lo hay que tengo. mejor traerlo primero a que entre al camino Sí. de Dios. En su caso, como dice usted no tenía la luz y Dios en su misericordia, pues la bendijo, la ayudó, bendijo, porque sí. ahora tiene, gracias al Señor, un líder de la iglesia. Hoy su esposo es un líder, es un anciano, es una persona importante en el pueblo de Dios. Entonces, gloria a Dios por eso, porque en su misericordia, el Señor, a pesar de que usted no tenía la luz, pues pasó por alto, digámoslo así, su decisión, y allí intervino, trayendo el corazón de su esposo a Cristo. Pero no debe ser esa la norma o la regla a seguir siempre, No. porque cuando se tiene la luz no va a funcionar. No. Bien, ¿qué dice entonces aquí el don de profecía a continuación? Dice, el Señor en su palabra instruyó claramente a su pueblo de no unirse con aquellos que no tienen su amor y temor delante de sí. Tales compañeros rara vez se satisfarán con el amor y respeto que son solamente suyos. Procurarán constantemente obtener de la esposa o esposo temerosos de Dios algún favor que implique un desprecio hacia los requerimientos divinos. Tremendo. Es muy terrible, ¿verdad? Arriesgarse a casarse con alguien que no es de nuestra misma creencia, porque allí vienen las consecuencias y nos pueden traer grandes problemas. Así es. Y bueno, ya se ha visto casos de hombres o mujeres Sí. que sufren lo que decía anteriormente, de que pues están en la iglesia y no pueden estar felices allí porque tienen que irse porque si no va a haber problemas en la casa, Sí. por tardarse. Pues uno
puede mirar esos espejos, ¿verdad? En los cuales uno puede verse y decir, eso es muy peligroso. Entonces, dice, procurarán constantemente, dice, obtener de la esposa o del esposo temerosos de Dios algún favor que implique un desprecio hacia los requerimientos divinos. Ah, qué triste es cuando le dice ella a él o él a ella, pues si nos querés, vente con nosotros hoy, sábado en la mañana, ve con nosotros al mall porque vamos a ir nosotros con los niños, o vámonos a un lugar determinado, y entonces ella o él, qué difícil, la verdad, no quisiera estar en esos zapatos porque eso debe ser muy, muy triste. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, me quedé... Para un hombre piadoso. Para un hombre piadoso. Y para la iglesia con la cual se relaciona una esposa mundana o un amigo mundano, son como un espía en el campamento que vigilará cada oportunidad de traicionar al siervo de Cristo y de exponerlo a los ataques del enemigo. Tremendo. Dice aquí en Señales de los Tiempos, 27 de septiembre de 1910. Qué triste, mire, para un hombre piadoso, dice, y para la iglesia con la cual él se relaciona, una esposa mundana o un amigo mundano son como un espía en el campamento, que va a estar vigilando cada oportunidad de traicionarle y de exponerlo a los ataques del enemigo. Qué triste es esto. Y es posible que en esta hora yo esté, no sé, mientras estamos dando este estudio, llegando tal vez a alguna persona que está sufriendo esto, y usted diga, bueno, es lo que me ha pasado a mí. Eso es justamente lo que yo estoy sufriendo, y pues hice esa elección equivocada. Y bueno, lo que toca allí entonces es pues pedirle al Señor mucha paciencia, mucha sabiduría, y ser fiel a Dios antes que a los hombres, y buscar siempre agradar a Dios. Bueno, ¿qué deben considerar con oración, cielito, los cristianos al buscar un cónyuge? Si ya sabemos que pues esas cualidades que tienen los incrédulos nos van a afectar, ¿qué debemos considerar entonces en oración a la hora de buscar un esposo o esposa? Vamos a ver 2 de Corintios 6, 14 al 18. 2 de Corintios 6, 14 al 18, dice así. Okay. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré padre a vosotros, me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Aquí está bien claro, ¿verdad? Está muy clarito, pastor. Que en oración debemos considerar de que unirnos, dice, en yugo desigual con el incrédulo, eso no es aprobado por Dios, porque no hay, dice, compañerismo entre la justicia con la injusticia, o entre la luz y las tinieblas, ni mucho menos Cristo con Satanás. Así que mejor hay que pues tomar en cuenta que somos templo del Dios viviente, y que no debemos pues contaminarnos en esa forma buscando esposa o esposo con los incrédulos, tomando en cuenta que Dios no lo aprueba. Busquemos mejor evangelizarlo a él, y que busque al Señor y lo acepte y lo reciba, y cuando nos aseguremos que no está por nosotros, sino que por Cristo, entonces pues dar ese paso, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, pero 1 Corintios 7:39 también tiene algo para enseñarnos. 1 Corintios 7:39. Dice así: la esposa está atada a la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es, cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Mire,
aquí nosotros podemos ver cuán importante es, como dice aquí, considerar en oración a la hora de buscar un cónyuge. Porque una vez casado, dice que está atada a esa persona con que se casó hasta que esta persona muera. O sea, no es asunto de que ya después, pues me divorcio y con eso lo arreglo. Pues a los primeros problemas que hayan, si no funciona, pues allí yo lo resuelvo con un divorcio. No, el matrimonio es para toda la vida. Solo la muerte lo puede separar. Sí. Aquí está el texto bien claro. Sí. La mujer casada, dice, está ligada a su marido por la ley. ¿Cuál ley? La ley del matrimonio. Mientras que él vive, dice. Pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, una vez quedaste viudo o viuda, es que eres libre para casarte con alguien. Y vuelve a decir, en el Señor. No vuelvas con un incrédulo. Entonces, al ver entonces, hermanos, que el matrimonio es algo muy serio y que no debe ser con un incrédulo, porque yo no lo voy a poder resolver el problemón en el que me metí con un divorcio, porque Dios no lo va a aprobar tampoco. Entonces, hermanos, es mejor orar al Señor para Pedir ser al guiado, Señor, sabiduría. pedir al Señor, sí. Así es. Bueno, ¿qué le parece si leemos la cita del Espíritu de Profecía que respalda esto? Dice, en los tiempos antiguos, los compromisos matrimoniales eran hechos generalmente por los padres, y esta era la costumbre también entre los que adoraban a Dios. No se exigía a nadie que se casara con una persona a quien no pudiese amar. Ujú. Porque no le iban a dar a alguien que lo pudiera rechazar, Exacto, ¿verdad? Tendría que exacto. ser alguien que ellos estaban seguros de que lo podía amar así es. la otra persona. Dice, pero al brindar sus afectos, los hijos eran guiados por el juicio de sus padres piadosos y experimentados. Obrar de otro modo era como deshonrar a los padres y hasta cometer delito. Tremendo. Cómo los padres tenían mucho que ver en la elección de la pareja, y nosotros hemos visto que pues en el caso de Sansón, ayer nosotros mirábamos que él no quiso obedecer a sus padres en eso, pero era responsabilidad, dice, de los padres participar en eso del matrimonio, prácticamente pues aconsejando y pues diciendo, mira, es con alguien que adore a Dios. Y ellos dice que estaban conscientes de que los hijos solo le iban a dar sus afectos a alguien que verdaderamente les amara, pero ellos, dice, debían ser guiados por el juicio de sus padres piadosos y experimentados, porque si el hijo no tenía esa orientación, pues entonces de alguna manera el padre iba a ser responsable por la mala decisión del hijo. Pero también el hijo, una vez el padre cumplía con su papel, el hijo tenía que entender de que si no hacía caso era como deshonrar a sus padres y hasta como cometer un delito. Así que nosotros podemos mirar de que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de elegir a una pareja para casarnos. Número uno, entender de que con los incrédulos no es buena idea hacerlo porque Dios no lo aprueba. Tiene primero que esa persona convertirse en creyente. Número dos, debemos tomar en cuenta también de que al hacer esto debemos pedir el consejo de los padres. Pedir el consejo de los padres porque ellos, pues por la experiencia y porque tienen el conocimiento de Dios, nos pueden dar pues una buena orientación. Así que hay orientación disponible cuando se trata de elegir a alguien para casarse, tanto en la palabra de Dios como en los mismos padres que son temerosos de Dios, que son cristianos. Ellos también pueden dar un buen consejo. Bueno, así hemos llegado al final de esta lección. Que Dios ayude a cualquier joven, si joven hombre o joven mujer, que Dios les ayude para que si oyeran esto lo pudieran tomar en cuenta y no ignorar ni a Dios en lo que ha dicho, ni mucho menos a sus padres en cuanto a pedirles un consejo. Bueno, Dios nos ayude y vamos a orar por todos aquellos que puedan estar tal vez ya
queriendo buscar a alguien para casarse, para que tomen en cuenta esto que hemos estudiado. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te agradecemos por todo lo que tu palabra tiene en relación con los matrimonios que se puedan hacer. Cuán importante es, Señor, no hacerlo con los incrédulos, porque tú desde un principio lo has dicho. Esos van a hacer que se olviden de ti. Esos van a hacer que ya pues te demos la espalda, que ya no querramos nada contigo, que nos volvamos hasta esclavos de ellos. Y Señor, te pido para que cualquier pareja, cualquier joven, cualquier hermano, hermana que esté buscando una pareja, tome en cuenta estos principios y, Señor, busquen agradarte, siguiendo tus instrucciones que están aquí en tu palabra y también buscando consejos de sus padres que también sean temerosos de Dios y que les puedan inducir en cuanto a cómo ellos deberían tener ese cuidado. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, por todos los matrimonios que ya están formados, que tú los ayudes a permanecer firmes y a restaurar también, Padre, te pedimos que restaures a aquellos que están con problemas. Y así, Señor, encomendamos a todos los que están por casarse y a los casados en tus santas manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.